En este preciso momento están viendo el Palacio de Buckingham, el majestuoso símbolo de la monarquía británica que durante siglos ha servido de hogar a grandes reyes y reinas. Pero esta mañana, el curso habitual de la historia se ha visto alterado. Tras estos muros masivos, el rey Carlos III se preparaba para asestar un golpe que nadie esperaba. El texto del documento que tenía antes y apenas ocupaba una página, pero cada palabra estaba impregnada del peso de la importancia estatal. Cuando Carlos puso su firma en este decreto, uno de los títulos más significativos y difíciles de alcanzar en la historia moderna de la monarquía fue literalmente arrebatado de las manos de su poseedora. Todavía esa mañana, Camilla se había despertado con el estatus de reina consorte, pero al mediodía se encontró ante un nuevo orden de sucesión que eliminaba para siempre ese título de todos los futuros documentos oficiales de la corona. Esto ocurrió sin ceremonias solemnes, sin discursos de advertencia y sin ningún tipo de pompa. Solo Carlos, su pluma y una decisión que sumió al Palacio de Buckingham en un silencio ensordecedor. Antes de que analicemos lo que esto significa realmente para el futuro de la familia real, asegúrense de suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización importante de la vida de palacio. Carlos entró en la pequeña sala de reuniones donde ya le esperaban dos asesores superiores en asuntos constitucionales. La tensión se palpaba en el aire. El rey leyó la orden 2 veces, luego se quitó lentamente las gafas y pidió que le entregaran la última página. Para que lo entiendan, una orden de sucesión no es simplemente una formalidad, es una disposición jurídica fundamental que define los roles, títulos y el orden de transferencia del poder en el futuro. Es el plan de cómo será la corona después de que Carlos deje el trono. El rey no pidió realizar ni una sola corrección. Firmó el papel, privando así a Camilla del título de reina consorte en los documentos de sucesión. Esta decisión borró de facto su identidad constitucional automática junto al trono tras el inicio del próximo reinado. Cada letra de este documento tenía importancia, pues Camilla pasó décadas recorriendo el camino desde la condena general hasta el reconocimiento. El título no era para ella un simple adorno, era la prueba de que el rechazo público no había logrado definir su lugar en la historia. Ahora, con un solo movimiento de mano, Carlos eliminó esa misma legitimidad por la que ella tanto había luchado. Al terminar de firmar, el monarca no se levantó. Dejó la pluma, presionó los dedos contra la mesa y dijo en voz baja que había pospuesto este paso mucho más tiempo del que debía. Uno de los asesores registró esta frase en un informe interno secreto, revelando el verdadero agotamiento del rey. Camilla recibió la notificación de la orden en Clarence House. Leyó las primeras líneas de pie, pero al llegar al párrafo final, las fuerzas la abandonaron y se dejó caer lentamente en su sillón. El impacto se convirtió en un sentimiento de profunda humillación al darse cuenta de que Carlos había actuado a sus espaldas, sin darle derecho siquiera a un último intento de explicación. Pero inmediatamente después llegó el segundo golpe. Al documento se adjuntaba un anexo sellado sobre el estatus de los cónyuges de los futuros monarcas, y en la lista de personas admitidas a este secreto figuraba el nombre del príncipe Guillermo. El heredero al trono estaba al tanto de todo. Camilla miró ese nombre durante más tiempo que el resto del texto. Mientras tanto, Carlos ordenó distribuir los papeles firmados antes del almuerzo para excluir cualquier posibilidad de una cancelación secreta de la decisión. Cuando uno de los asesores se detuvo indeciso en la puerta, el rey solo levantó la mirada y cortó secamente diciendo que todo se mantenía en vigor. ¿Sabían ustedes que el Palacio de Buckingham cuenta con más de 770 habitaciones, y es precisamente en estos pequeños y discretos despachos donde se han tomado decisiones que han cambiado el curso de la historia mundial? Si este dato ha sido un descubrimiento para ustedes, suscríbanse al canal, y si ya sabían lo enorme que es la Casa de los Reyes Británicos, denle a me gusta a este vídeo. Tras el brillo externo de las ceremonias reales y las fotografías oficiales se ocultaba un verdadero drama. Esto no era simplemente una decisión administrativa sobre el cambio de título de Camilla, era el choque frontal de 3 personalidades fuertes, cada una de las cuales estaba convencida de que era ella quien protegía a la corona de la destrucción. Ante las cámaras de televisión, podían estar bajo el mismo estandarte dorado demostrando unidad, pero tras las puertas cerradas de los aposentos palaciegos, Carlos
Camilla y Guillermo abordaron la misma cuestión fatídica desde tres direcciones completamente diferentes. Uno de ellos veía en esto el deber y un sacrificio inevitable, otra la única forma de supervivencia en la historia, y el tercero era consciente de que el futuro de la monarquía se acercaba mucho más rápido de lo que nadie se atrevía a admitir. Esta orden de sucesión no creó el conflicto desde cero, solo sacó a la luz tres profundos temores privados y los encerró en una misma habitación en el momento más inoportuno. El rey Carlos para ese entonces se había obsesionado literalmente con la idea de la continuidad. En conversaciones privadas, que más tarde fueron registradas en los informes de sus ayudantes más cercanos, el monarca confesaba que cada una de sus acciones estaba ahora indisolublemente ligada a lo que sucedería en el país después de su partida. Para él, la continuidad no significaba simplemente la transferencia de la corona, sino la limpieza del camino para su heredero. Temía seriamente que el príncipe Guillermo heredara junto con el trono todas aquellas heridas familiares no cicatrizadas que durante décadas habían atormentado a la casa Windsor. Carlos quería irse dejando tras de sí una página en blanco donde no hubiera lugar para viejos rencores ni ambigüedades jurídicas. Camilla, por su parte, tenía otra verdad. El título de reina consorte, la designación oficial de la esposa del monarca que le otorga estatus pero no poder, se había convertido para ella en una especie de armadura. Era la prueba definitiva de que décadas de humillaciones, persecución por parte de la prensa y escrutinio público no habían logrado borrar su nombre. Para ella, perder esa designación en los documentos del futuro se sentía como la revocación repentina de un perdón largamente esperado. Después de que se entregó la orden, pasó horas a solas con su hermana, doblando y desdoblando sin sentido la nota que la acompañaba. El papel ya empezaba a romperse por los pliegues y Camilla aún no podía creer lo sucedido. No derramó ni una lágrima, solo repetía en voz baja que Carlos, mejor que nadie, entendía el significado sagrado que ella le daba a ese título. Al mismo tiempo el príncipe Guillermo se detuvo ante las puertas del despacho privado de su padre, sopesando cuidadosamente cada palabra antes de entrar. Era plenamente consciente de que cualquier pregunta sobre la futura posición de Camilla tocaba las fibras más sensibles en el alma del rey y ponía a prueba su lealtad hacia su esposa. Guillermo deseaba sinceramente claridad constitucional para su futuro reinado, quería saber sobre qué terreno pisaría. Pero no le abandonaba un opresivo sentimiento de culpa, pues entendía que cualquier cambio en el estatus de su madrastra ante los ojos de todo el mundo parecería su venganza personal por el pasado. ¿Sabían ustedes que según el antiguo derecho inglés, la reina consorte no tiene ningún poder político, pero al mismo tiempo es la segunda persona más importante del Estado después del propio rey? Si esta sutileza de la jerarquía real les ha parecido interesante, suscríbanse al canal, y si siempre han entendido la diferencia entre el monarca reinante y su cónyuge, denle a me gusta a este vídeo. Cuando Guillermo finalmente entró en el despacho privado de su padre y se sentó frente a él, un pesado silencio se apoderó de la habitación. El príncipe preguntó directamente al rey si esta decisión había sido dictada por una necesidad constitucional o si detrás de ella había algo profundamente personal. Carlos no se lanzó a dar largas explicaciones. En su lugar, abrió en silencio un cajón de su pesado escritorio de roble y sacó de allí una carpeta con un borrador anterior del documento. Aún sin firmar. Este documento contenía algo sorprendente. Resultó que el futuro rey efectivamente había solicitado una revisión formal de las formulaciones de la sucesión buscando claridad jurídica, pero nunca había pedido privar a Camilla de su título honorífico. Carlos fue mucho más lejos de lo que sugería su hijo y lo hizo por voluntad propia. El rey giró el borrador hacia Guillermo sujetándolo con la mano, y en ese gesto se percibía una tristeza indescriptible. Le dijo a su hijo una frase que podría ser el lema de toda su vida: amar a una persona no significa en absoluto que todos los acuerdos formales en torno a esa persona deban permanecer inalterables para siempre. Fue entonces cuando el príncipe notó la fecha impresa en la parte superior de la página. El documento había sido preparado hacía varios meses, inmediatamente después de una de las recepciones reales privadas. Aquella noche, oculta a los ojos de la prensa, ocurrió una violenta discusión entre Carlos y Camilla, cuyas verdaderas causas solo conocía un círculo extremadamente estrecho de personas de confianza. Para entender lo que ocurrió, hay que comprender qué son los protocolos de sucesión.
Es un conjunto complejísimo de reglas y planes que entran en vigor en el momento del cambio de monarca. Lo definen todo, desde cómo se distribuyen las obligaciones hasta qué estatus recibe la viuda del rey. Fue precisamente en la recepción de Windsor, donde se discutían estos protocolos para el futuro reinado de Guillermo, cuando Camilla vio por primera vez los papeles que reducían significativamente su papel futuro. Comprendió instantáneamente que en cuanto Guillermo ascendiera al trono, ella, como viuda, podría ser simplemente apartada a la sombra. Después de que los invitados se retiraron, Camilla exigió a Carlos garantías de hierro para mantener su título y su precedencia. En el mundo real, la precedencia no es solo una palabra, es su rango oficial y su lugar en el estricto orden ceremonial. Carlos, ya agotado por los asuntos de Estado, se negó a atar las manos de la futura corte de Guillermo con promesas que el propio príncipe no aprobaba. Y entonces el autocontrol de Camilla se derrumbó por completo. Acusó al rey de estar dispuesto a aceptar su lealtad durante décadas, pero dejar su estatus indefenso ante la historia. Su voz temblaba cuando le lanzó a la cara que se asegurara de que su hijo entendiera que ella fue coronada en esta familia, no tomada prestada en ella. Estas palabras paralizaron literalmente a Carlos. Su exigencia de eternidad le asustó, porque creía que el poder de definir el futuro debía pertenecer solo al siguiente soberano. Ya a la mañana siguiente, sin esperar al desayuno, llamó al secretario constitucional y ordenó iniciar la revisión del estatus de la esposa del monarca más allá de su propio reinado. ¿Sabían ustedes que en la monarquía británica el orden de precedencia determina incluso en qué secuencia los miembros de la familia real entran en una habitación o se sientan a la mesa? ¿Y que la violación de este orden se ha considerado un grave insulto durante siglos? Si no sabían lo estrictas que son estas reglas, suscríbanse al canal, y si conocen casos de violación del protocolo, denle a me gusta a este vídeo. Cuando Camilla caminaba por los largos pasillos del Palacio de Buckingham hacia el despacho privado de Carlos, su paso no tenía la seguridad de antes. Esta vez no iba como asesora o esposa amada, sino como una mujer que exige una respuesta sobre su lugar en la historia. En su mano llevaba apretada aquella orden firmada que convertía su futuro en niebla. Entre ellos ya no había intermediarios, ni asesores omnipresentes, ni cortesanos pulcros, ni términos constitucionales complejos tras los cuales esconder la verdad. Camilla entró en el despacho, cerró ella misma la pesada puerta y se quedó de pie. El rey no se levantó de su enorme escritorio. Durante unos segundos solo se miraron en total silencio. Luego ella puso el documento justo delante de él y le hizo la pregunta que la había atormentado desde la mañana. ¿Fue aquella noche en Windsor el momento en que decidió finalmente que ella podía ser borrada del futuro? Carlos le pidió que se sentara. Pero ella se negó. Camilla no necesitaba una audiencia oficial, una reunión formal limitada por el protocolo y los rangos. Quería escuchar la voz de su marido, no la del monarca. Y el rey finalmente confesó. Confirmó que precisamente aquella discusión en Windsor sirvió de impulso para la revisión de los documentos, pero siguió insistiendo en que la orden final no era un acto de venganza, sino una cuestión de los llamados límites de la sucesión. Para una persona común esto suena complejo, pero en el lenguaje de los reyes, los límites de la sucesión son líneas invisibles que separan el poder del monarca actual de las facultades del futuro soberano. Carlos intentó explicar que no tiene derecho a imponer a Guillermo obligaciones y títulos que el príncipe, posiblemente, tendría que cancelar por la fuerza dentro de unos años. Pero para Camilla, esta excusa sonaba a traición. En ese momento su paciencia de años se quebró definitivamente. Le recordó a Carlos que el título de reina consorte significaba para ella mucho más que un simple estatus. Toda su vida junto a él la había pasado a la sombra, sintiéndose una figura temporal, una invitada no deseada a la que la sociedad británica apenas toleraba. Ese título era su único escudo, la prueba de que el pasado finalmente había dejado de perseguirla. Y ahora era precisamente Carlos quien le arrebataba ese símbolo de aceptación auténtica. El rey también perdió el autocontrol. Su voz sonó más dura cuando dijo que había luchado por su vida en común durante décadas, pasando por el fuego de la crítica pública, pero que no puede reescribir las leyes de la corona solo para curar cicatrices personales. Estas palabras golpearon a Camilla más fuerte que el propio documento jurídico.
Comprendió que su marido había separado su matrimonio y su posición oficial de forma tan clara y despiadada como nunca antes. Ahogada por la ofensa, preguntó directamente si Guillermo quería que se fuera. La respuesta de Carlos fue instantánea: no, y eso fue lo más sorprendente. El rey confesó que aunque el príncipe pidió claridad jurídica, fue él, Carlos, quien eligió las formulaciones más duras para esta orden. Todo el frío y la dureza de este documento no pertenecían al hijastro, sino al marido. Camilla guardó silencio, su ira se transformó en una tristeza profunda y desoladora. Comprendió que en palacio ya habían empezado a prepararse para un mundo en el que ella ya no estaría. Antes de salir, le lanzó a Carlos una última frase diciendo que los papeles por sí solos no deciden nada, pero dentro de la monarquía siempre habrá alguien que haga que esta decisión sea irreversible, y que tiene la intención de averiguar quién es. ¿Sabían ustedes que en la historia británica ya ha habido casos en los que los títulos de miembros de la familia real fueron cambiados o anulados con un solo trazo de la pluma del monarca, y que esto cambió su destino para siempre? Si les interesa saber cómo los resentimientos personales de los reyes se convierten en leyes de Estado, suscríbanse al canal, y si consideran que Carlos actuó con demasiada dureza con su esposa, denle a me gusta a este vídeo. El poder real rara vez se manifiesta con gritos. La mayoría de las veces actúa en silencio, sentado tras puertas cerradas, corrigiendo una línea en un documento oficial y decidiendo así qué versión de la historia se convertirá en la oficial. Mientras Carlos y Camilla aclaraban sus diferencias como marido y mujer, en las entrañas del palacio se libraba otra batalla, la batalla por la ejecución de la orden. El príncipe Guillermo entró en esta contienda a regañadientes, pero en el momento en que se dio cuenta de la gravedad de la firma de su padre, el futuro rey se enfrentó a una difícil elección: intentar suavizar este golpe o asegurarse de que nadie pudiera cancelar secretamente esta decisión. Ahora la orden debía entrar oficialmente en los llamados archivos de sucesión y en la guía para la corte. Para que lo entiendan, los archivos de sucesión son registros ultrasecretos por los cuales se prepara la transferencia del poder al siguiente monarca. Y la guía para la corte son instrucciones para cientos de empleados que definen cómo deben aplicarse exactamente los títulos y roles en la práctica. La firma de Carlos creó la orden, pero fue su implementación lo que le dio una fuerza real e irreversible. Guillermo se reunió a solas con el alto funcionario que coordina estos registros. Le mostraron dos versiones de las instrucciones. Una versión mantenía para Camilla su antiguo título, y la otra ya contenía las nuevas y duras formulaciones de Carlos. El príncipe estudió ambas páginas durante largo tiempo sin pronunciar palabra. En su rostro se leía incomodidad, no triunfo. Preguntó directamente al funcionario si su padre entendía el precio emocional que habría que pagar por cambios tan instantáneos. La respuesta, registrada en el acta de la reunión, fue breve: el rey exigió la difusión inmediata de las nuevas reglas. Esto inquietó a Guillermo. Temía seriamente que Camilla pensara que era él, el heredero al trono, quien había tramado su humillación pública. Viejas heridas relacionadas con conflictos pasados en la familia hacían que este riesgo fuera demasiado personal. Guillermo era el que menos quería que su futuro reinado comenzara con una nueva ola de enemistad familiar. En ese momento el propio Carlos entró inesperadamente en la habitación. El rey le dijo firmemente a su hijo que no debía asumir la responsabilidad de una decisión que el monarca había tomado en solitario. Guillermo objetó que la responsabilidad recaería sobre él de todos modos, porque el mundo vería esta orden a través del prisma del futuro cambio de poder. Carlos no discutió, pero señaló un detalle importante oculto en el nuevo texto: este estatus no puede ser restaurado ni por deseo personal de los empleados ni por un acuerdo privado. Cualquier cancelación requerirá una nueva decisión a nivel del soberano. Esto significaba que solo el monarca reinante podría cambiar esto en el futuro. Guillermo lo comprendió todo al instante: su padre había protegido su orden de cualquier presión emocional por parte de Camilla. Cuando el rey dobló la página antigua y la guardó en el archivo secreto en lugar de destruirla, Guillermo vio en los ojos de su padre una profunda tristeza. Carlos sufría, pero seguía manteniendo su postura. ¿Sabían ustedes que en la monarquía británica existe una oficina de relaciones públicas especial que durante años prepara escenarios de comportamiento para cada miembro de la familia en caso de cambio de poder?
Si no sabían con cuánto detalle se planifica el futuro de la corona, suscríbanse al canal, y si consideran que Guillermo hizo bien al decidir investigar la situación personalmente, denle a me gusta a este vídeo. Al anochecer de ese mismo día, las instrucciones actualizadas llegaron al cuartel general de Camilla, y una sola línea en el documento oficial cambió instantáneamente el curso de su jornada laboral programada. El título ya había desaparecido en el papel, pero lo verdaderamente demoledor fue el momento en que Camilla vio los cambios en su agenda diaria. Ya no eran términos jurídicos secos, era una nueva realidad que podía sentir físicamente. El primer golpe del destino se asestó sin trompetas ni declaraciones públicas. Llegó en forma de una modesta tarjeta color crema, el informe diario, que pusieron junto a su té matutino. Camilla la tomó mecánicamente esperando ver las fórmulas ceremoniales habituales que había visto miles de veces. Pero su mano se detuvo a mitad de camino. Su nombre seguía allí, sus tareas no habían cambiado, pero la designación de su estatus bajo el nombre era diferente. Durante unos segundos simplemente miró el texto, incapaz de moverse. La orden que Carlos firmó el día anterior había entrado definitivamente en su vida, y de repente se volvió insoportablemente doloroso. Camilla leyó 2 veces el protocolo corregido para la próxima recepción benéfica. Para que lo entiendan, el informe de la Corte es un plan detallado que dicta todo, cómo será anunciada, quién hará la primera reverencia y con qué palabras será presentada a los invitados. Ahora en estas líneas ya no estaban aquellas formulaciones protectoras que durante años habían amparado su estatus en los planes para el futuro. Su secretario personal intentó explicarle suavemente que su título actual para el público se mantenía de momento, pero en todos los documentos relativos al mañana de la monarquía. Las formulaciones del rey eran ahora de obligatorio cumplimiento. Camilla giró lentamente la tarjeta hacia abajo. Pidió a todos que salieran de la habitación. Al quedarse sola, la reina consorte admitió ante sí misma que esperaba ira, pero en su lugar sintió algo más terrible, la sensación de que el palacio había empezado a ensayar de antemano la vida en la que ella ya no existe. Este pensamiento dolió más que cualquier titular de periódico, pues el título era para ella el símbolo de que había dejado de ser temporal. Ahora, la línea corregida gritaba que su legitimidad había sido anulada. Camilla pensó seriamente en cancelar la recepción. Cada reverencia y cada presentación formal le parecían ahora una prueba de resistencia, un test de cuánto se había devaluado a los ojos del sistema. El secretario advirtió que si no salía, esto permitiría que el decreto del rey la definiera inmediatamente como derrotada. En ese momento sonó el teléfono, era Carlos. Camilla miró durante mucho tiempo el aparato vibrando, pero no descolgó. Unos minutos después le trajeron una nota escrita de su mano con la petición de asistir a una cena privada. Camilla dobló el papel y lo escondió bajo aquella tarjeta del informe. Mientras tanto, Guillermo se enteró por los informes de que las nuevas reglas ya se habían implementado en la agenda de su madrastra. El príncipe fue a ver a su padre y calificó directamente tal prisa como una crueldad emocional. Carlos se mantuvo firme, creía que cualquier retraso solo generaría falsas esperanzas de cancelación de la decisión. Al final, Camilla decidió asistir a la recepción. Antes de salir, realizó un acto de protesta silencioso pero simbólico, se quitó la pesada joya ceremonial elegida de antemano y la reemplazó por una prenda personal que no estaba relacionada con el brillo de la corona. En la recepción, cuando su nombre fue anunciado en voz alta al entrar, contuvo el aliento por un instante, pero luego avanzó con seguridad. Los ayudantes notaron cómo su rostro se tensó por un segundo, pero no se permitió derrumbarse ante todos. No tenía intención de montar un escándalo público. Esa misma noche el príncipe Guillermo pidió reunirse con ella a solas. Sin Carlos, sin secretarios y sin carpetas con leyes. En esta conversación, Camilla descubriría que el verdadero temor de Guillermo no estaba relacionado en absoluto con su título, sino con que sus resentimientos no expresados pudieran destruir definitivamente la monarquía cuando Carlos ya no estuviera y no hubiera nadie para reconciliarlos. ¿Sabían ustedes que en la familia real británica incluso las cartas personales y las notas del monarca pueden ser reconocidas más tarde como documentos de Estado y transferidas al archivo para su conservación perpetua?
Si les intrigan estos secretos del Palacio de Buckingham, suscríbanse al canal, y si les interesa saber de qué hablaron exactamente Guillermo y Camilla tras puertas cerradas, denle a me gusta a este vídeo. Durante muchos años, Carlos fue un puente invisible, ese mismo amortiguador que permitía que el príncipe Guillermo y Camilla nunca chocaran directamente en cuestiones verdaderamente espinosas. Cada ofensa, cada mirada fría y cada viejo recuerdo se filtraba a través de él. Pero esta noche el puente desapareció. En el salón privado, donde no había asesores, ni ayudantes, ni traductores del lenguaje diplomático al humano, el futuro rey y la reina consorte se sentaron uno frente al otro. Camilla esperaba acusaciones o una defensa seca del decreto, pero Guillermo comenzó la conversación con una confesión que ella no esperaba. Dijo que el silencio entre ellos se había vuelto mucho más peligroso que cualquier honestidad. Su principal preocupación siempre había sido la claridad constitucional. Temía heredar el trono con un montón de promesas indefinidas que le obligarían a tomar decisiones crueles en su primer día de reinado. Guillermo no quería empezar su camino como monarca convirtiéndose en un enemigo para su propia familia. Camilla lo escuchó y luego hizo una confesión que había guardado durante décadas. Admitió que toda su vida en la familia real se había preguntado si el futuro rey veía en ella solo una parte de aquel dolor relacionado con el nombre de la princesa Diana. La pérdida del título en los documentos del futuro reavivó su viejo temor, el miedo a que nunca la hubieran aceptado realmente, sino que solo la hubieran tolerado por respeto a su padre. La honestidad de Guillermo fue dolorosa pero necesaria. No hizo promesas vacías, diciendo que su historia común nunca sería sencilla, pero reconoce la lealtad y el apoyo que Camilla brindó a Carlos en los años más difíciles. Y entonces el príncipe pronunció lo que lo cambió todo. Confirmó que nunca pidió a su padre que le quitara el título. Esa decisión, en toda su dureza, pertenecía solo al rey. En ese momento Camilla comprendió que su ira hacia su hijastro había sido un error, su marido mismo había trazado esa frontera. Mientras dentro del palacio nacía una paz frágil, fuera de él comenzaba una verdadera tormenta. Al amanecer, el secreto se filtró a través de los muros. Gran Bretaña se despertó con titulares que hacían que los transeúntes en la estación Victoria se detuvieran ante los puestos de periódicos. Las cadenas de televisión cancelaron sus programas habituales para discutir lo que la prensa calificó como la revisión más dramática de los roles reales en un siglo. El público estaba dividido, unos defendían a Carlos por su sabiduría de Estado y su preocupación por el futuro de Guillermo, otros calificaban su acto como una traición hacia la mujer que había sido su principal apoyo. Carlos observaba esta locura por televisión en total silencio. Veía cómo el mundo discutía las consecuencias de su firma, sin comprender en absoluto los motivos profundos y dolorosos que la sustentaban. El palacio emitió una aclaración de emergencia, tratando de equilibrar la dignidad humana de Camilla y la necesidad jurídica de la sucesión, pero en ese momento quedó claro que la monarquía había cambiado para siempre. ¿Sabían ustedes que el título de reina madre apareció en la historia británica solo en el siglo XX para distinguir a la reina viuda de su hija reinante, la reina Isabel II? Si este matiz histórico les ha sido útil, suscríbanse al canal, y si consideran que la honestidad entre Guillermo y Camilla ayudará a salvar el futuro de la monarquía, denle a me gusta a este vídeo. Al amanecer, el secreto que con tanto cuidado se había guardado tras las altas vallas de los palacios se filtró finalmente al espacio informativo. Gran Bretaña se despertó con un titular que era tan brusco e inesperado que miles de personas en todo el país se quedaban petrificadas ante los puestos de periódicos, leyendo el texto varias veces. Los presentadores de los programas matutinos de televisión cambiaban a toda prisa los guiones preparados, y los expertos en la familia real intentaban explicar a la nación qué era exactamente lo que había ocurrido. En las puertas del Palacio de Buckingham, bajo el cielo gris de Londres, empezaron a congregarse multitudes. La gente discutía hasta la ronquera. Unos consideraban el acto del rey como la máxima expresión de sabiduría estatal, mientras que otros lo calificaban de humillación pública para la mujer que había sido su único apoyo durante décadas. Las redes sociales estallaron con millones de mensajes, y las agencias internacionales transmitían noticias urgentes de que Carlos III se había decidido por la revisión más radical del estatus de su esposa en toda la historia de su matrimonio. Dentro del palacio, el rey Carlos observaba las imágenes de las noticias en total silencio.
Le dolía como los comentaristas describían su decisión, calificándola de rechazo matrimonial o acto de venganza. Según los recuerdos de uno de sus ayudantes, el rey dijo con amargura que el público solo ve las consecuencias, sin comprender en absoluto los verdaderos motivos de este paso. Para detener la ola de rumores, el Palacio de Buckingham emitió una aclaración oficial que Carlos corrigió personalmente hasta la última coma. En el documento se decía que esta orden concernía exclusivamente a la continuidad constitucional y estaba dirigida a crear reglas claras para las futuras generaciones de monarcas. Fue un intento de explicar que la monarquía no es solo una familia, sino un enorme mecanismo estatal donde el cálculo frío de la sucesión debe estar por encima de los sentimientos personales. Camilla, a pesar de la presión de la prensa y de los consejos de sus ayudantes de quedarse en casa, tomó la decisión de no cancelar sus apariciones. Comprendía que si se escondía en las sombras, parecería una admisión de derrota. Cuando apareció en otra recepción benéfica, las cámaras captaron su rostro tranquilo, casi impenetrable. No intentaba desafiar al rey, solo quería demostrar que su dignidad no dependía de una línea en un documento oficial. Al mismo tiempo, el príncipe Guillermo hizo una breve declaración que transmitieron todos los canales principales del país. Dijo que la monarquía tiene la obligación de proteger tanto la dignidad humana de cada miembro de la familia como la claridad absoluta de la sucesión. Estas palabras confirmaron que el príncipe y su madrastra ya no estaban enfrentados. Ambos aceptaron las reglas del juego que Carlos había establecido. La escena final de este drama se desarrolló esa misma noche en el mismo despacho donde Carlos puso su firma. En la habitación solo brillaba la luz de la mesa cuando entró Camilla. Entre ellos ya no había necesidad de términos jurídicos ni de la presencia de asesores. El rey no canceló la orden, pero hizo lo que debía hacer como hombre, se disculpó sinceramente con su esposa por haber permitido que la maquinaria burocrática le comunicara la noticia antes de que lo hiciera él mismo. Camilla dio rienda suelta a las lágrimas por primera vez en estos días. Confesó que había luchado tan desesperadamente por el título solo porque era para ella la única prueba de que finalmente la habían aceptado y perdonado por todo el pasado. Carlos le mostró aquel mismo borrador que se había preparado meses antes de la intervención de Guillermo, y Camilla comprendió finalmente que su marido no la estaba traicionando, sino que solo intentaba proteger a la corona de futuras sacudidas. Le prometió a Carlos que nunca exigiría la restauración de ese título cuando Guillermo ascendiera al trono. En ese momento, la guerra de muchos años dentro de la familia Windsor terminó. 3 personas que durante mucho tiempo se vieron como una amenaza mutua, eligieron el camino de la paz, el deber y la dignidad. La monarquía sobrevivió porque en la hora decisiva comprendieron que la unidad de la familia es más importante que cualquier título brillante que se pueda quitar con un solo trazo de pluma. ¿Sabían ustedes que en la historia británica ya ha habido casos en los que los reyes renunciaron voluntariamente a sus derechos y títulos por amor, como hizo Eduardo VIII, lo que casi lleva al colapso de todo el sistema? Si les interesan estos momentos cruciales en la vida de los monarcas, suscríbanse al canal, y si consideran que Carlos actuó correctamente al elegir los intereses del Estado, denle a me gusta a este vídeo.